Vamos a la palabra Éxodo o Shemot, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Tiene ganas de leer la palabra, ¿verdad? Amén. Éxodo, capítulo 32. La iglesia ha pasado un periodo algo difícil este tiempo y creo que lo que el Señor nos va a mostrar esta mañana es algo muy crucial para nosotros. ¿Por qué? Porque como iglesia necesitamos dar pasos de fe, necesitamos de verdad mostrar que el Señor está con nosotros. Éxodo capítulo 32. ¿Lo tiene? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ellos decían eso porque Moisés ya llevaba 40 días y 40 noches en el monte, ¿verdad? Orando y adorando a Dios, teniendo comunión con Dios. Verso 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Ojo, quiero que ponga atención. No era cualquier cosa la que les estaba pidiendo al pueblo. Les estaba pidiendo ofrendas de oro. Dígale al que está a la par suya: ofrendas de oro. Quiero que entienda, porque no hay cualquier chuchuluco el que iban a hacer, va. Porque si Aarón hubiera empezado a decir: tráiganme bronce, tráiganme plata, tráiganme pedazos de madera, lo que sea, hubiera sido cualquier cosa. Pero Aarón estaba pidiendo lo mejor de lo mejor. Dígale que está en la par suya: lo mejor de lo mejor. Entonces, si usted se fija, hay iglesias que han edificado altares y en esos altares hay pedazos de oro. Y eso quiere decir que a Dios se le da lo mejor. Pero muchas veces nosotros no somos así. Dígale que está en la par suya: oí bien lo que el Señor nos va a hablar esta mañana. Y no lo estoy diciendo porque literalmente nosotros tengamos que dar una ofrenda de oro. Pero yo quiero que pongas atención. Si le vas a servir a Dios, que sea bien, no a medias. ¿Me está oyendo? Por eso le decía, cuando venimos a la casa de Dios, ¿cómo venimos? ¿Venimos raspando minutas o venimos con todo el deseo y el corazón de venir delante de Dios? Sigamos leyendo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo Aarón esto, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. La pregunta es: ¿por qué él declaró fiesta para Jehová si lo que había él levantado era un becerro de oro? Ponga atención ahí. Y al día siguiente madrugaron, igualito a nosotros. Dígale que está en la persona, igualito a vos que venís temprano a la iglesia, dile. Que no te tienen que estar despertando para venir. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber. Se levantaron a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Verso 10.
Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se enciende tu furor contra tu pueblo? ¿Por qué lo sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y gran mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, y las tablas escritas de ambos lados, de uno y de otro lado, que estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y ahí te puedo seguir leyendo todo el capítulo, pero quiero que nos centremos en algo en esto. El pueblo se había desenfrenado y había ido en dirección contraria de la adoración que el Señor le había marcado. A nosotros el Señor nos ha marcado la adoración que debemos de ofrecer, pero tenemos que reconocer que quizás nos hemos desviado de ese camino. Dígale que está en la par suya: y tú permaneces en la dirección que Dios te llamó a permanecer. Porque muchas veces nosotros no pensamos, y te voy a decir algo, muchas veces somos buenos para pasar horas enteras viendo novelas, pero malos para adorar al Señor por horas enteras. Estamos tan preocupados, andamos arreglando la TV Box, ¿va? Andamos preocupados arreglando el celular, andamos preocupados arreglando la tablet. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por las horas que perdemos viendo televisión, pero nunca nos preocupamos por las horas que dejamos de adorar a Dios. ¿Me está oyendo? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque los días martes nosotros teníamos reunión y se nos ha olvidado, y nadie pregunta: ¿va a haber reunión el día martes? Comenzamos primero con el día jueves, ya no hicimos reunión el día jueves, después con el día martes. ¿Me está oyendo? Y si siguiéramos por el mismo camino, probablemente llegaría el día que también dudaríamos si el día domingo nos vamos a reunir. ¿Me estás oyendo? Entonces, la vida en el Señor es así. Muchas veces nosotros nos desviamos del camino que Dios nos ha marcado que caminemos. A veces nos volvemos tan tóxicos y tan intensos que estamos más pendientes de la otra persona que de Dios. ¿Me estás oyendo? Comenzamos con el primer mandamiento. Cuando nosotros decimos que nosotros no vivimos en la ley, muchas veces nos estamos quitando algo que es importante sobre nuestras vidas. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Díganlo fuerte, sin miedo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Solo le hacen. Y hasta pena le da decirlo, ¿va? No lo dice con convicción. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo. ¿Qué quiere decir? Díganle que está la par suya. Para Dios no tienen que haber reservas. Hijo, deja de textear, porfa. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo? Para Dios no tiene que haber reservas. ¿Por qué digo esto? Porque se nos ha olvidado en el camino. Se nos ha olvidado quién es Dios. Se nos ha olvidado el lugar que Dios debe ocupar en nuestras vidas. Y ojo a lo que te voy a decir. Dice Dios
No pondrás dioses ajenos. ¿Cuáles son esos dioses ajenos? ¿Cuáles son esos dioses ajenos? ¿Qué más? No, porque la comida la podemos posponer. Ahora, si vos pones la comida, por ejemplo, alguien te dice, te voy a invitar a comer, y precisamente te dice a la hora del culto, y vos decís, no voy a ir al culto porque tengo que ir a comer, entonces sí estás poniendo delante la comida de Dios, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos dioses en tu vida? Respóndete tú mismo. ¿Cuál es ese Dios que yo he puesto delante de Dios? ¿Sabes que mucha gente dice que todavía es paja lo que nosotros los pastores hablamos en el púlpito? ¿Querés que te cuente algo? Esta semana estaba orando y comencé a adorar a Dios antes de empezar a trabajar y comencé a llorar y el Señor me dijo, no quiero que estés llorando de tristeza. Y le dije, Señor, me siento triste por todo lo que pasa. Y me dijo el Señor, no llores, todavía falta que cumpla palabras en tu vida, porque yo me sentía triste. Y me empezó a decir el Señor, ciertamente van a llorar a muchos pastores en esta ciudad. Y te digo, me afligió cuando Él me dijo eso. ¿Sabes por qué? Me dijo, porque muchos no han querido obedecer lo que yo les he mandado. Y yo le dije, Señor, ten misericordia, ¿cómo nos vamos a quedar sin pastores? Y me dijo el Señor, yo voy a dejar pastores que hagan lo que yo quiero que hagan. Y lo que no, yo los voy a recoger. Y le dije, Señor, pero muchas iglesias van a llorar. Ese pueblo va a buscar un pastor, me dijo el Señor. Y me dijo el Señor, yo necesito que comiences a obedecer, porque vas a multiplicarte en poco tiempo. Y yo le dije, Señor, pero me estás hablando que los pastores van a morir. Y le dije yo, Señor, eso da temor. Y el Señor me dijo, necesito que obedezcas, porque yo te di una declaración para este año, y te dije que iba a ser año de ensanchamiento. Yo no sé a quién se les ha olvidado esa palabra. A mí no se me ha olvidado. Yo quiero ministrar esta palabra porque creo que es necesaria para nosotros. Nos hemos desviado del camino que Dios nos había marcado y es necesario que volvamos a la senda que Dios nos dijo que camináramos. Mientras venía esta mañana, el Señor me dijo, quiero que vuelvas a poner los cultos de nuevo y que vuelvas a hacer las cosas que hacías antes. Y yo le empecé a decir, Señor, en la mañana, Señor, pero me da tristeza lo que la gente dice, que la iglesia es el centro de contagio, que la iglesia, y el Señor me dijo, lo que pasa es que la iglesia no ha entendido que lo que el diablo les ha metido en la mente es una verdad, pero distorsionada. La iglesia es la responsable de contagiar este mundo, pero no del virus, sino del temor de Dios. Como la iglesia ha perdido su sabor, por eso es que el diablo le metió a la gente esa idea en la cabeza, que la iglesia sería el centro de contagios, pero les metió una verdad a media, porque la iglesia es la responsable de contagiar este mundo, pero contagiarlo de lo de Dios. ¿Me estás oyendo? Te puedo seguir diciendo lo que dice este capítulo. Dice que Moisés se acercó y comenzó a pelear con el pueblo y les comenzó a decir, los que están por Jehová, vénganse de este lado. Y yo te digo, dice la Biblia que solo los levitas se pasaron del lado de Moisés. ¿Y sabes por qué? Porque solo los que tienen la unción sacerdotal entenderán y se definirán que deben de estar por el Señor, no por la gente. Yo no sé si tú entiendes que estás tocando a Dios muchas veces con las manos sucias. Has pecado y no te arrepientes delante de Dios del pecado. Yo te voy a decir, yo no voy a estar predicando palabras livianas estos días, porque me queda poco tiempo y yo sé que no podemos perder el tiempo. Y por eso el Señor me dijo, hoy vas a comenzar ministrando
Porque la gente tiene que entender que ha perdido el primer amor. La gente tiene que entender que se han desviado del camino. La gente debe de entender que está haciendo mal las cosas delante de mí. ¿Me estás oyendo? Porque para nosotros es bien fácil decir, yo sigo al Señor, yo sigo al Señor, porque vienes el domingo, pero te voy a decir algo. El venir el domingo a la iglesia no te va a salvar. Pero también si no vienes, también te puedes condenar. La gente pelea y a veces dice, no, es que la doctrina es diferente, la doctrina no salva a nadie. Es cierto, la doctrina no salva a nadie, pero si no la tiene, también se puede condenar. Entonces Moisés le dice, los que estén por Jehová, vénganse para este lado. Y la gente no sabía, y solo los levitas se pusieron del lado de Moisés. Y dijo, así dice el Señor, pongan la espada sobre su muslo, y cada uno mate a su vecino, y cada uno mate a su hermano. Oí lo que dice. Moisés dice, así dice el Señor, cada uno mate a su vecino, cada uno mate a su hermano. No estoy diciendo que vas a ir a matar a la gente, pero lo que Moisés estaba diciendo en ese momento es, o se definen o van a terminar muriéndose. Porque la sentencia era clara, el que no se definiera por Dios, los levitas lo iban a traspasar con espada. Y dice que los levitas comenzaron a ir por cada casa y mataban a cada familia. ¿Me estás oyendo? ¿Sabes cómo se mata a la gente? Cuando tú le predicas la palabra y ellos rechazan la palabra de Dios. Ellos solo se pusieron una sentencia de muerte sobre la cabeza, porque la palabra dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero nosotros lo hemos conocido y muchas veces nosotros no estamos convencidos. Y te voy a decir algo, de parte del Señor, deja de estar jugando con el pecado, arrepiéntete y vuélvete a Dios, aunque te duela y aunque te toque llorar, pero necesitas soltar el pecado. No fuiste llamado para comer con los cerdos. El hijo pródigo comenzó a comer con los cerdos, dice, y viniendo gran hambre, tuvo hambre y dice que deseaba llenar su vientre con las algarrobas de los cerdos. Tocar que está a la par y decirle, tú no naciste para comer con cerdos. Cuando tú andas en pecado, lo que estás haciendo es comiendo con los cerdos. ¿Estás oyendo? A veces está la gente, cerdo. Pero no entiendes que te estás alimentando de lo que no debes de alimentarte. Cuando estás en fornicación, estás comiendo algarrobas de cerdo. Cuando estás en adulterio, estás comiendo algarrobas de cerdo. Cuando erras en el blanco, estás comiendo algarrobas de cerdos. Y no naciste para comer con cerdos, naciste para comer en la casa del Padre, naciste para estar en la casa del Padre, naciste para volver a tu Padre. Teniendo hambre, ansiaba. Qué desgracia que anhelemos estar en pecado. Y el diablo ya viste, ni pasó nada, ni te castigó Dios, andás en pecado y seguís igual. Porque cuando uno se aleja de Dios, es lo primero que el diablo te dice. Tranquilo, en la iglesia te decían que la fornicación te iba a matar. Fornicaste, ¿ya viste? Te dice el diablo. No pasó nada, el pastor era pajero. Dios tiene misericordia, pero tarde o temprano te va a alcanzar tu desobediencia. ¿Estás oyendo? Yo no me voy a ir a parar aquí, hermanos amados, el Señor te sacará en victoria y no va a ser obediente a Dios. La Biblia dice claramente que Dios al hijo que ama lo disciplina. Amén, así es. No dice que Dios al hijo que ama le consiente y le alcahuetea las cosas. Yo se lo he dicho a Loli. Prefiero que mis hijos me tengan como el malo de la película a consentirles el pecado. Y que por consentirles el pecado, después en vez de corregirlos a ellos, Dios me corrija a mí. ¿Estás oyendo? Por eso dice la Biblia que Finés, On y Finés, los hijos de Elí,
Dice que ellos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, y dice que Elí estaba sentado en una silla a la entrada del templo, y dice que cayó, se desnucó y murió delante de la presencia de Dios, porque él no le estorbaba a sus hijos. ¿Estás oyendo? Ya estaba viejo, no miraba, se cayó, se desnucó y murió en la entrada de la puerta. ¿Por qué? Porque menospreciaba las ofrendas, eso dice la palabra. Yo puedo ofrecer sacrificios delante de Dios y decirle: Señor, cubra a mis hijos, guarda a mis hijos, pero si mis hijos están en pecado, ellos tienen una responsabilidad con Dios. Muchas veces Dios no ha matado a nuestros hijos por nuestras oraciones, porque tiene misericordia, pero llegará un momento en que el pecado puede colmar la paciencia de Dios, y ni aún nuestras oraciones librarán a nuestros hijos. Y no preguntarle a Job, dice que Job ofrecía sacrificio por sus hijos. ¿Estás oyendo? Y de repente dice, vino un viento y cayó sobre el techo de la casa, y el techo se desplomó y abajo estaban los hijos y se los mató. Y después las ganas, ¡ay! ¿Y por qué Dios no me guardó a mi niño? ¿Por qué Dios no me guardó a mi niña? ¿Estás oyendo? Y vos ves, ahí la gente dice, como toda buena hermana cristiana, dice, de manto sus hijos marosos. ¿Por qué? Porque muchas veces no ejercemos el sacerdocio en nuestra casa. Porque muchas veces no queremos corregir a nuestros hijos y decirles que están mal. Porque muchas veces no queremos decirle a la gente que anda en pecado y que necesita arrepentirse. ¿Me estás oyendo? Yo no sé si tú sientes que necesitas reconciliarte. Pero yo creo que esto que el Señor nos está compartiendo esta mañana, lo primero que nos llama es arrepentimiento. ¿Estás oyendo? Mira que está la parte tuya. A Dios le gusta la obediencia. A Dios le gusta la obediencia. En una ocasión dice, sacrificio, oí, sacrificio y ofrenda no quisiste, porque a veces la gente cree que diezmando y ofrendando se va a salvar. Pero ojo, no seas sinvergüenza y no diezmes y no ofrendes. No quiere decir que porque no, por eso no te vas a salvar. No quiere decir que por eso no lo debes de hacer. Y yo ayer estaba meditando algo porque el Señor me recordó una palabra y yo decía, ¿por qué a veces nosotros dejamos de ofrendar y diezmar? No es que te quiera hacer por ustedes, que me pica la garganta. Dile que está la par tuya así, hermano, respondete esta pregunta, decirle, ¿por qué uno deja de ofrendar y diezmar? ¿Sabes cuál es nuestra respuesta muchas veces sin vergüenza? No puedo. ¿Quieres que te diga por qué? Lo que el Señor me dijo ese día. ¿Por qué uno deja de ofrendar y diezmar? Dijo, porque perdiste el temor a Dios. Dice la Biblia, cuando habla del diezmo, dice, indefectiblemente diezmarás. Y dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Cuando tú no diezmas, has perdido el temor de Dios. Yo se lo he dicho a usted, no es necesario que diezme un montón. Si $1 te han dado, apartar 10 centavos. No es que tenés que... ¿Me estás oyendo? Si no puedes diezmar cosas pequeñas, ¿cómo vas a poder diezmar cuando seas millonario? Lo primero que van a decir, se va a poner más gordo el pastor, y le tengo noticias, el pastor ya está bajando. Aunque usted no lo crea. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Por qué traigo esto también al tema? Porque muchas veces eso es el primer indicio que nosotros tenemos, que no le tememos a Dios. A veces Dios te ha estado bendiciendo y tú no apartas la bendición del Señor. Y no te lo estoy diciendo porque a mí me haga falta, porque te voy a decir algo.
Cuando la gente no diezma de una forma o de otra, Dios siempre me ha bendecido. ¿Sabes algo? Yo lo que hago cuando ya no tengo dinero, me encierro y le digo, papito, yo necesito provisión. Tu palabra dice que el obrero es digno de su salario. Tú me llamaste, tú me respaldas y tú me cumples. Y Dios lo ha cumplido. Pero ¿querés que te diga algo? Tú también te tienes que sentir mal cuando no honras la autoridad. ¿Sabes algo? Yo no estaba hablando de eso porque me dijo algo. Cuando las iglesias entran bajo cobertura, me dijo, muchas veces los ministros no entienden que tienen que honrar la paternidad que reciben. Y sabes que hay pastores que a veces han estado bajo cobertura y jamás han diezmado. Estoy hablando de los pastores para que no digan que lo estoy diciendo por ustedes, porque la Biblia dice que los pastores también tenemos que apartar el diezmo del diezmo. No quiere decir que los pastores estamos exentos de esto. Es una ley que está escrita de parte del Señor y dice indefectiblemente diezmarás. Eso quiere decir sin discusión, sin ningún... Pero muchas personas dicen de que eso ya no aplica para este tiempo y yo les decía, ok, está bien, en Hechos no habla del diezmo, en Hechos habla del 100%. Entonces, ¿qué querés? ¿El 10 o el 100%? La gente dice que Dios no la ha bendecido, pero compra ropa. La gente dice que Dios no la ha bendecido, pero compran celulares. La gente dice que Dios no los ha bendecido, pero compran celulares, compran laptops, compran saldo para el teléfono. La gente dice que Dios no lo ha bendecido, pero compran cosas. Entonces, esas cosas se compran de gratis. Usted habla que tenés a la pared y tú le temes a Dios. ¿Sí? Cuando uno se comienza a desviar del camino, ¿sabes? El Señor sabe que ahorita no lo he hecho porque Él sabe que no he podido. Y pregúntate por qué se te seca la fuente y pregúntate por qué te empieza a ir mal. Así es, Señor. Caso contrario, cuando lo haces, la Biblia dice que los cielos se abrirán, que las ventanas de los cielos se abrirán. ¿Cómo se llama en Malaquías? Dice así, mira, y probadme, oí, el Señor mismo da una palabra y dice, y probadme ahora en esto, si yo no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Aleluya. Y comenzaba a oír testimonios, el Señor ha sido fiel, el Señor lo ha hecho, el Señor hizo esto, el Señor me dio gracia. Yo toqué una puerta y la puerta se abrió y la gente se pregunta por qué. Eso se llama gracia y favor. ¿Por qué? Porque cuando vos haces algo por Dios, Dios prometió que las ventanas se abrirían y que sobreabundaría. Aleluya. Pero la gente no lo sabe reconocer. ¿Estás oyendo? Yo te he contado muchas veces que hay gente, pastor, ore que me salga el trabajo porque yo cuando ese trabajo me salga yo voy a diezmar. Pastor, órele al Señor que me den ese negocio, cuando yo tenga ese negocio voy a diezmar. Y muchas veces solo se quedó así como los presidentes que prometen y no cumplen. Y oramos por mucha gente y les salió el trabajo, se fueron al trabajo, se dejaron de congregar. Y dejando de congregar, mucho menos iban a hacer lo que prometieron. Ahora, algunos, aun cuando no se congregaban, por ejemplo el caso de Raquel, Raquel a veces no se congregaba, pero mandaba su tiempo. ¿Estás oyendo? Entonces, yo le decía a los de H29 cuando comenzábamos la iglesia, ¿acaso los jóvenes están exentos de diezmar? Pues voltea a ver a los bichos y diga, ¿vos estás exento de diezmar? ¿Te crees ONG que no querés pagar tus impuestos? Y ojo, no lo tenía en agenda eso, pero oíme, este pueblo dio la ofrenda de oro, quiere decir que dio lo mejor de lo mejor, a ellos les habían regalado ese oro. Y se lo pidió el sacerdote, el sumo sacerdote, para hacer un falso Dios, para rendirle adoración a un falso Dios. Pero vamos a Daniel.
capítulo 3. Para que no haya así que yo estoy inventando. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. ¿Ya? ¿Lo hallaron? 3. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Verso 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Verso 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son, y saltémonos todo eso, ¿no?, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay 2 varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y ahí le dicen los nombres babilónicos: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no han adorado tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante todos fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que se ha levantado. Ahora pues estad dispuestos para que al oír, y vuelve a decir otra vez un montón de instrumentos, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Les hace la pregunta. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: tenés razón, rey, debemos seguir tus órdenes, porque hay que sujetarse a los gobernantes de este tiempo. La Biblia dice que los jueces no en vano llevan la espada. Hay que obedecerte, reina allí. ¿Estás oyendo? Que conste, la Biblia es la que está hablando de esto, que no debes de postrarte delante de un rey. ¿Qué dice? No es necesario que te respondamos, oí, le dan una respuesta, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Ahí cambia esa palabra servimos por adoramos, porque la palabra adoración es servicio. Cuando tú barres en iglesia estás adorando, cuando tú haces limpieza estás adorando, cuando levantas la basura en el patio estás adorando, cuando arreglas el baño estás adorando.
Cuando sales a tocar puertas, estás adorando. Cuando conectas los aparatos, estás adorando. Cuando haces algo relacionado con la obra de Dios, estás adorando. Y eso la gente no lo ha entendido. Cuando pones las sillas y las limpias y le echas sanitizante, estás adorando. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. No me importa, le dijeron ellos. Y si no, sepas, oh rey, que no te serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y esto es clave, hermano. En una ocasión yo vi un video de un programa de esos de cazatalentos, y el chavo se pone a cantar al taller del maestro Vengo, y una de las juezas le dice: yo para darte mi voto necesito tu respuesta, y le dice: ¿me prometes que no vas a volver a cantar alabanzas a Dios con tal de continuar en este programa? Y él le dijo: yo seguiré haciendo lo mismo. Y le dijo ella: si tú sigues cantando música cristiana, yo no te quiero en el programa. Y le dijo: ¿estás dispuesto a cambiar eso? Y le volvió a responder: yo siempre voy a cantar alabanzas. ¿Estás oyendo? Aleluya. Muchas veces nosotros cambiamos nuestros preceptos, muchas veces nosotros cambiamos nuestras convicciones dependiendo a quién tenemos enfrente. Y antes de portarte como intenso o portarte como tóxico, te tienes que acordar que le sirves a Dios. Así es. Porque si bien es cierto, Dios sabe que tienes necesidad de tener un compañero o una compañera a la par. Él sabe que antes que eso tú eres su hijo. Y si esa persona te va a alejar de Dios, y te lo digo porque lo estamos viendo acá, muchos andan de novios, pero voltea a ver a la par si tenés al intenso o a la intensa que mejor se va de la iglesia y todavía te preguntas si es la voluntad de Dios. Y si lo decís por mí, lo digo. Sí, por vos lo estoy diciendo. Amén. Porque yo no voy a ser de esos predicadores que tiran la piedra y se esconden. Yo hablo por los que están aquí, no por los que no están aquí. Amén. ¿Me estás oyendo? Y a mí no me importa si te vas a ir bravo de aquí, pero yo solo te digo, voltea a ver a la par, a ver si tenés a la intensa o al intenso allá a la par tuya ahorita. Y si no está, pregúntate por qué no está aquí. ¿Y por qué sigues insistiendo diciendo que Dios sabe que tarde o temprano Él va a hacer la obra? Cuando tú sabes que te engañas al pensar de esa manera. Yo no quiero que me digan forever alone, pero es preferible que te digan forever alone a que te miren con el pedazo de estorbo que tienes a la par. Yo no creo que tú sigas creyendo que es la persona que Dios tiene para ti cuando ni siquiera quiere estar en el culto. Lo primero que tienes que ver, no va a compartir mi fe, por lo tanto me va a ser una piedra de tropiezo toda mi vida. Y si me va a ser una piedra de tropiezo, entonces ¿para qué pierdo el tiempo y para qué lo hago que pierda el tiempo? Yo te dije claramente, tenemos aproximadamente 6 meses, y eso era lo que te quería ministrar esta mañana cuando el Señor me habló de esto. Tenemos aproximadamente 6 meses para rectificar, para enderezar nuestra vida, y comencemos por las primeras decisiones. Si no está la par tuya, quiere decir que no es para ti. No creo que no te des cuenta que pasa un domingo, pasa otro, y siempre hay una excusa para no estar aquí. Amén. ¿Me estás oyendo? El otro domingo, te prometo, el otro domingo, discúlpame, bebé, es que me cayó una llamada a última hora. Discúlpame, bebé, y yo te lo he dicho, este día es innegociable, todavía te hablo solo del día domingo, cuando en realidad todos los días son del Señor. Pero, ay, no, yo estoy orando, el Señor sabe que yo la amo, el Señor sabe que yo lo amo, y yo le digo: Señor, cámbiala. Y el Señor te va a decir: sí, te la voy a cambiar por otra o por otro.
Sería bueno. ¿Se fue el gozo? No, dele. ¡Ay, la agarró! ¡Ya la agarró! Es que ya lo tiene entre ceja y ceja. No es conmigo el trato, es con Dios. No es a mí a quien me está fallando, es a Dios. Amén. No es a mí a que me estás haciendo las cosas, es a Dios. Así es. Y Dios no se deja dar paja. Tú sí te dejas dar paja, pero Dios no. Así es. Dios sabe que cada vez que te dice, discúlpame, bebé, yo tenía toda la intención del mundo, créemelo. Yo sé que te cuesta creerme, pero yo tenía toda la intención del mundo y apareció mi abuelita a última hora. Mira, yo quería, pero cayó un helicóptero a media carretera y cerraron el paso para Santa Ana Norte. Y yo ya iba para el culto. Y cabal estaba el helicóptero a media carretera. Y la policía hizo que se regresaran los carros. Pero mira, por esto te lo juro que para la iglesia iba. Usted sabe que tenés a la par, de te gusta que te den diazepam, ¿vale? Yo les he contado a ustedes, antes que Lori estuviera conmigo, yo tenía otra persona en mi vida y yo estaba con esa persona. Y yo tuve un sueño que mi pastor llegaba y me decía, porque así dice el Señor, yo te permití que la acercaras a la iglesia, pero ella no era para ti, ella no es tu esposa. Y cuando yo desperté me senté y comencé a llorar porque sabía que Dios me estaba hablando. Y no creas que me puse, Señor, pero tú sabes que yo la amo. Padre, tú sabes que es la mujer de mi sueño. Padre, yo sé que soy tu siervo y puedo hallar gracia. Si Dios ya me había hablado, ¿para qué iba a demorar las cosas? ¿Estás oyendo? Uno solo se saquea la mente creyendo que Dios cree lo que uno cree. ¿Estás oyendo? Porque estos estaban definidos, hermano. Vos le tenés que decir al impío, a la impía, mira, ya te vi 4 domingos que no estás en iglesia. ¿Por qué razón no estás? Ay, es que mira, amor, que no sé qué, que no sé cuánto. Déjate de casaca, habla claro. ¿Querés estar con Dios o no querés estar con Dios? Porque si no querés estar con Dios, yo no te quiero cerca de mi vida, te quiero a kilómetros de mi vida, porque tu boca expresaba eso, pero ¿a dónde está tu dignidad ahora? Que lo que expresabas no lo traes a la realidad. Porque tiempo atrás yo te oí decir, si no va a estar con Dios, no va a estar conmigo. Yo ya le dije que lo voy a mandar a volar si no busca a Dios. Yo lo oí con estos oídos. Y te fuiste alejando de Dios. Y te fuiste olvidando de Dios. Y no te diste cuenta que tus pasos se estaban alejando de tu Señor. Y cada domingo, no, el próximo domingo me prometió que no va a tener el celular, que no va a atender a nadie para que no le llamen por un viaje. Y te voy a decir algo, tienes que definirte, porque nos queda poco tiempo y tenemos que caminar firmes. Y no es por mí que te lo estoy diciendo, es por Dios que te lo estoy diciendo. Muchos están haciendo planes de casarse. Yo vi una iglesia ayer que abrió con un casamiento y yo lo primero que me puse a pensar, qué impíos más hijos del diablo. Porque si están preocupados por casarse, están más preocupados de otra cosa que de su salvación. Imagínate que era el primer culto que abrían y abren con un casamiento. ¿Para qué se quieren casar? ¿Sabes que yo en este momento quisiera estar soltero? ¿Sabes por qué? Porque si yo no tuviera hijos, si no tuviera esposa, yo pudiera agarrar camino y hacer lo que Jesús hacía. Ir predicando y hablarle a la gente todo el tiempo. Pero ahora ustedes están solteros y en vez de querer estar solteros, quieren amarrarse. Tienen que amarrarse a lo bueno.
¿Estás oyendo? Ahora, estos jóvenes sí mostraban definición, y te voy a decir algo. Nosotros como pueblo también tenemos que ser definidos. Porque ellos dicen claramente, nos libre o no nos libre, nosotros no te vamos a servir, no te vamos a adorar, porque adoramos a alguien más. Cuando tú adoras a Dios, ya no hay chance de que adores a alguien más, diga que está en la par tuya. Cuando tú adoras a Dios, no hay impío que te va a hacer que lo adores. ¿Sabes por qué no puedes soltar al impío, a la impía que está en la par tuya? Porque ya no adoras a Dios, porque si adoraras a Dios, entenderías que no hay que poner dioses ajenos delante de Dios. El pastor está en contra de los noviazgos, el pastor está en contra del matrimonio. No, lo que pasa es que el tiempo ya no está para eso. Hay gente preocupada por salir embarazada, que quiere tener hijos, que no sé qué. ¿Para qué? Que si le toca huir va a tener que andar con la maletilla preocupado, que va a maltratar al niño corriendo. Ahora, yo te voy a decir algo. No me importa que salgan conflictados de aquí pensando que estás en lo correcto y que el pastor esté equivocado, porque generalmente hoy es así, el pastor está equivocado y yo estoy en lo correcto. No sé si yo seré que estaré equivocado, pero yo vengo de una generación donde me decían las cosas de frente y me andaban y me decían las cosas sin rodeo. Hoy los pastores, hermanos amados en el Señor, preciosos y preciosas, entiendan lo que el Señor quiere decirles. No. Yo solo tengo que decirte, no puedes seguir perdiendo el tiempo. No puedes seguir jugando con Dios. No puedes seguir creyendo que estás adentro de la iglesia cuando estás más afuera de la iglesia. No puedes seguir creyendo que eres santo cuando no te estás santificando. No puedes creer que vives para Dios cuando has dejado de vivir para Dios. No puedes creer que Dios te va a levantar cuando lo menos que va a suceder es que te levantes por la falta de santidad. ¿Estás oyendo? Cada etapa de la vida es un clavo, cada etapa de la vida es algo difícil. No creas que estar casado tampoco es difícil, es muy difícil. Los caracteres son diferentes, las costumbres son diferentes, los gustos son diferentes. La guerra de egos que hay muchas veces es diferente. Y ahora, ¿qué te puedo decir? Dios busca gente definida. ¿Seguí leyendo? 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se denudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Lo que está pasando este 2020, se ha calentado el horno. Dígale al que está a la par suya, el horno se ha calentado. ¿Sabes por qué? Para quitarte la calentura que tenés. La prueba es más difícil y la gente no lo entiende. Solo quien arda en el fuego de Dios va a soportar el fuego de la prueba que viene. 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que se habían alzado contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿verdad eso, rey? Él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
y el aspecto de los cuatro es semejante al Hijo. ¿Sabe qué pasó? Que empezaron a oír, este culto está bueno, sí que está encendido, si alabas a Jesucristo sale bendecido. Lo echaron y comenzaron a hacer un culto dentro del fuego. ¿Estás oyendo? ¿Sabes por qué? Porque está escrito, aunque pases por el fuego, no te quemarás, aunque pases por las aguas, no te anegarán ni la llama arderá en ti. Amén. Eso estaba escrito. También en Isaías decía que la luna sería, dice, la luna dará su esplendor, no sé si lo podés buscar en el celular. La luna dice que dará su resplandor 7 veces más, y la luna es la imagen de la iglesia. Buscar en Isaías. ¿Cuál es? Es el 30:26. Isaías 30:26. Léelo. Dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. ¿Sabes por qué soportaron ellos? Porque ellos eran esa iglesia que brillaba por 7. Entonces, por eso pudieron soportar ese horno de fuego que fue 7 veces calentado más. ¿Por qué? Porque eran la luna, te voy a explicar el misterio. La luna refleja el calor del sol. Y si el sol quiere decir que se calentó 7 veces más, la luna dio 7 veces más su brillo. Y el calor del sol es más fuerte que el del fuego natural. Entonces quiere decir que la gente que de verdad sea lechura, imagen y semejanza de Dios va a poder soportar el fuego de la prueba, porque vivirán sobrenaturalmente, porque sobrenaturalmente su brillo será mayor que el fuego de la prueba. No sé si me estás entendiendo. De repente van a decir, viene una segunda ola de coronavirus, y la iglesia va a decir, ¿y qué ondas? Si nosotros somos mayor que esa ola. ¿Estás oyendo? Te decía lo que la gente dice, la iglesia es el centro del contagio, que no abran las iglesias porque se los vamos a contagiar todos. Y es porque el diablo les reveló que de la iglesia va a salir un movimiento de fuego para las naciones. Por eso es necesario que nos definamos y sepamos que nosotros no estamos aquí para ver las pruebas, estamos aquí para definirnos por el Señor, porque tenemos un Dios que es capaz de librarnos de la prueba. Pero si vives en santidad, pero si vives para Dios, pero si te has olvidado que Dios te ha llamado, que eres santo, que eres apartado para Dios. Voltea a ver al que tiene a la par y dile, tú eres santo. ¿Y sabes qué te están diciendo cuando te dicen tú eres santo? Santo es apartado para. Imagínate los que nacieron ya en el Señor y les pusieron un nombre que Dios lo puso. Yo les decía, antes de que Naví y Rebeca nacieran, antes que conociera a Loli, Dios me había hablado que yo iba a tener 2 hijos, que mi primer hijo iba a ser varón y que mi segunda hija iba a ser hembra, y me había hablado de sus nombres. ¿Me estás oyendo? Y Naví se llama José Naví, que quiere decir Dios añade un profeta, y a Naví no se le tiene que olvidar que antes que naciera, Dios dijo que añadía un profeta, no un carnal. ¿Me estás oyendo? Cuando Rebeca nació, Dios me dijo, se va a llamar Jael. Me tocó ponerle Rebeca porque en la alcaldía no quisieron que le pusiera Yael. ¿Me estás oyendo? Ah, no, era... A ver, ¿cuál nombre fue el que cambié? ¿El primero o el segundo? De que era Débora Jael, se iba a llamarla. Bueno, la cosa es esa, que un nombre me tocó cambiarlo, porque en la alcaldía no lo aceptaban. Y ni modo, dije yo, me va a tocar cambiárselo. Quiere decir que en los planes de Dios había un nombre especial para ella. Por ejemplo, nadie sabe que se llama Débora, la mayoría no saben, y Débora quiere decir abeja,
que es la que produce miel. El Señor se alimentaría, dice que de miel, de leche y de miel. Entonces quiere decir que Rebeca se le puso un nombre que habla de lo que el Señor buscaría en nosotros. Dile que está la parte tuya, Dios busca en ti que produzcas miel. Primero dulzura y segundo alimento. Y él le queda viendo, ay, ni dulzura ni alimento. Ahora dígale, tú tienes que dar alimento y tienes que dar dulzura. Es que yo siento que como que el oso Winnie Pooh, es que no es así. El Señor dijo que se alimentaría de leche y de miel. Entonces, dígale que está la par suya, defínete. Josué definió al pueblo, Josué le dijo, escogeos hoy a quién servís, si a Dios o a los ídolos. Y ahí dice él, yo estoy definido, y dice, yo y mi casa serviremos a Yahvé. 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 Yo lo tengo claro en mi casa, por eso he dicho, yo no quiero pecado, porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Me estás oyendo? Ahora, ¿tú vas a servir al Señor en tu casa? Lo voy a dejar hasta acá por motivo del tiempo, pero te voy a decir algo. Vamos a empezar a abrir las células de nuevo y vamos a crecer rápidamente y vamos a ver al Señor obrar. Y dile que está la par tuya, ya no andes de aguado, dígale. Enderezate, pecador, decile. Pero dígale sin miedo, enderezate, pecador. Hola, enderezate, pecador, con miedo, no, hombre. Dígale, enderezate, impío, dígale. Y ojo a lo que te voy a decir, no quiero que seas el último en venir y el primero en salir disparado de la iglesia. Muchas veces sos el último que venís y sos el primero que te querés ir. No, y de repente, y David ya se fue, dicen todos. Y la Rebeca ya se fue. Y la Cindy ya se fue. Y Julio, hoy no tenía ganas de venir. Ahí estaba temprano. Ahí estaba ya cuando yo vine. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, defínenos, Padre. Necesitamos estar definidos, Señor. Necesitamos reconocer que tú eres Dios y que nosotros, Señor, solos no podemos hacer nada. Solos no podemos hacer nada. Tu palabra dice, separados de mí, nada podéis hacer. Levanta tus manos y dile, Señor, reconozco que me he alejado de ti. Necesito que me acerques de nuevo a ti, Señor. Tú sabes cuán lejos o cuán cerca de Dios has estado últimamente. Te amamos, oh Dios, te amamos, Padre, te amamos, Señor. Levanta tus manos y comienza a hablar con el Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús, te amamos, Padre. Quítanos el oprobio, Señor, quítanos la vergüenza, Padre. El pecado muchas veces nos hace avergonzarnos de ti, Señor. El pecado muchas veces nos hace olvidarnos que somos nuevas criaturas. El pecado muchas veces nos ha hecho olvidarnos que te pertenecemos, Señor. El pecado muchas veces nos ha hecho olvidarnos que somos creación tuya.
que eres nuestro dueño, que eres nuestro Padre, Señor. Si tú necesitas reconciliarte con Dios, ahí donde estás, levanta tus manos y comienza a reconciliarte. Comienza a pedirle perdón a Dios por fallarle. Comienza a pedirle a Dios que te dé fuerzas para tomar decisiones en firme. Tú sabes que tienes que soltar el pecado. Tú sabes que lo que estás haciendo no está bien a los ojos de Dios. Tú has predicado y sabes que te has caído de donde estabas. Has estado comiendo algarrobas con los cerdos, caminando con gente impía, y eso a Dios no le agrada. Reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios, restaura tu relación con Dios. Vente a llorar delante de su presencia. Pídele perdón por no entender que ibas por mal camino. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por volvernos a ti, Padre. Nos volvemos a ti, oh Dios, nos volvemos a ti, Padre. Nos arrepentimos de nuestros malos caminos, Señor, y nos volvemos a ti, Señor. Acuérdate de los pactos hechos a nuestra vida, Señor. Acuérdate de las palabras y las promesas firmes hechas a tus hijos, Señor. Gracias porque nos amas, Padre. Gracias porque estás con nosotros, Señor amado. Gracias, amado Dios, en tu nombre te damos las gracias, Padre. Declaramos, Señor, que esta semana que hemos vivido ha sido una semana especial, pero no dudamos que la próxima será aún más especial, Señor. Consagramos a ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Consagramos a ti lo mejor de nosotros, Padre. Si no hemos diezmado, si no hemos ofrendado, Señor, vuelve a sembrar temor en nosotros, Padre. Arranca de nosotros, Señor, esa tacañería que nos impide, Señor, ser como tú esperas que seamos, Señor. De lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos, Señor. No podemos rehusarte a ti lo que tú nos has dado, Señor, con mucho amor y mucho cuidado hacia nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos, declaramos una semana de cobertura, una semana de bendición. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y los defiende, Señor amado. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén, Padre, y amén, Señor Jesús. Vamos a consagrar nuestras finanzas a Dios.